Bueno amigos, pues bienvenidos a la sesión número 16 de este curso Desarrollo de una libreta de direcciones online. El día de hoy vamos a estar trabajando con la conexión entre dos tecnologías que son PHP y MySQL. Además de ello, vamos a aprender a preparar nuestra base de datos ya para lo que será nuestra libreta de direcciones. Y terminaremos esta sesión creando un formulario web en donde tengamos la capacidad de capturar datos de una entidad, pasarlo por proceso de negocio e insertarlo finalmente en una base de datos de MySQL. Ya solamente nos haría falta conectar las tecnologías del framework Doctrine y el framework XJS, temas que dejaremos para las siguientes sesiones. Y en las dos últimas sesiones que tengamos vamos a desarrollar ya todas las tecnologías conectadas para poder terminar la aplicación de una agenda de direcciones. Así que el día de hoy vamos a empezar ya trazando las líneas sobre la base de datos que nos va a ayudar a almacenar la información de nuestra agenda. Y pues bueno, bienvenidos. Vamos a comenzar compartiendo nuestro escritorio para ir ejecutando los ejercicios que tenemos para el día de hoy. Así que vamos a empezar a compartir nuestro NetBeans, además de que compartiremos nuestro Workbench para el trabajo de diseño de base de datos y nuestro navegador web para ver el resultado de los ejercicios que vayamos haciendo. Así que en primer término, como les comentaba, vamos a comenzar a diseñar el repositorio que va a almacenar nuestra información de agenda. Esto es, básicamente la agenda va a consistir en guardar el nombre de la persona o entidad a la que pertenece una vía de contacto y vamos a tener varias vías de contacto para cada una de estas entidades. Es decir, varias vías de contacto quiere decir que vamos a tener un teléfono de casa quizá, un teléfono conmutador, un correo electrónico, un mensajero como Hotmail o como BlackBerry Messenger, cualquier tipo de vía de contacto la vamos a poder almacenar. Aquí en el diseño que vamos a hacer vamos a utilizar dos entidades a las que le podemos asignar una vía de contacto, es decir, vamos a estar trabajando con una persona a la que le podemos ir agregando diferentes vías de contacto, así como una empresa que también tendrá sus vías de contacto que no necesariamente son de una persona, es decir, podemos tener vías de contacto corporativas y vías de contacto personales. A eso es a lo que queremos llegar. Como primer punto, vamos a analizar un poco la tabla persona ya la habíamos trabajado, únicamente tenemos el ID de esa persona, el nombre y el apellido. Ahorita vamos a simplificar mucho nuestro sistema para darlo, digamos, de una manera sencilla, para no complicarnos con los datos que estamos almacenando. Cuando ustedes realicen sus aplicaciones, seguramente harán un análisis más exhaustivo sobre cada uno de estos campos que debe de llevar de sus tablas. Vamos a analizar una nueva entidad que nace a partir de la idea que queremos de almacenar datos tanto para personas como para empresas, y la empresa únicamente consta de su ID, de un nombre comercial, es decir, empnom.com, que es el nombre comercial de la empresa, y la razón social de la empresa, que no siempre es la misma. Eso lo vamos a manejar como si fuera el apellido y el nombre de la persona. Aunque pudiera ser que tuviera más información, como su RFC, como su número de clientes si es nuestro cliente, como su número de proveedor si es nuestro proveedor, etcétera. Pero en esta aplicación únicamente vamos a manejar estos dos datos representativos. Por otro lado, tenemos una tabla llamada vía contacto, que es aquí donde se va a almacenar el dato de la vía de contacto. Por ello vamos a tener un ID de esa vía de contacto, el tipo de vía de contacto que lo vamos a manejar como un dato de tipo entero, que a su vez puede ser un catálogo de diferentes vías o diferentes tipos de vías de contacto. Como les comentaba, ahí en ese catálogo podríamos alimentar que fuera tipo conmutador, tipo teléfono oficina, tipo
teléfono casa. ¿Para qué? Para que cuando despleguemos la información de las vías de contacto de una persona, sepamos de qué tipo estamos hablando. Y por ejemplo, si tuviéramos varios móviles o varios teléfonos, supiéramos cuál es el móvil, cuál es el de casa, cuál es el de la oficina, y saber qué características tiene esa vía de contacto. El siguiente campo es el BSTT-DAT. En ese campo vamos a poner precisamente el dato de la vía de contacto. Si es un correo electrónico, aquí va a ir el correo electrónico de esa persona. Si es un tipo teléfono, aquí va a ir ese teléfono, etcétera. Y agregaremos un campo para observaciones de esa vía de contacto. En ese campo, o el objetivo de ese campo es almacenar información adicional que tiene esa vía de contacto. Por ejemplo, si es un conmutador, podríamos poner en las observaciones la opción que se requiere para ingresar a esa vía de contacto. Por ejemplo, quizá estuviéramos hablando de una vía de contacto de atención a clientes, y en las observaciones podríamos poner pulsar opción 2, o en la opción 2 encontrar a esta persona, etcétera. En correos electrónicos podríamos poner en observaciones que podríamos tener varios correos electrónicos asignados a una sola persona, y ese campo de observaciones nos podría ayudar a diferenciar cuál es el correo de la empresa y cuál es el correo personal. O otros correos, ¿no? El correo asignado al móvil, etcétera. En las observaciones ya tendríamos la libertad de ingresar las observaciones que creamos pertinentes. O por ejemplo, si tuviéramos varios teléfonos locales, podríamos mediante las observaciones definir cuál es el de la oficina, cuál es el de la casa, cuál es el de recados, etcétera. Es decir, vamos a darle mucha flexibilidad a esta tabla, y la idea es que podamos aprovechar la misma estructura tanto para las vías de contacto de persona como para las vías de contacto de la empresa. Por ello, vamos a hacer dos tablas que relacionen una de ellas a las personas con sus vías de contacto. Es decir, una persona podría tener varias vías de contacto, y una empresa también podría tener varias vías de contacto, y finalmente esas dos tablas irían al mismo repositorio de vías de contacto. Quiere decir esto que en una sola tabla, que es vía contacto, vamos a tener vías de contacto de personas y de empresas, pero lo que nos va a ayudar a diferenciar cuál es de cuál es precisamente la tabla intermedia. En primera instancia, aquí tenemos el diseño de base de datos, pero hace falta conectarlas, es decir, relacionarlas. Acuérdense que estamos trabajando en un sistema entidad-relación, en un paradigma de base de datos llamado entidad-relación, en donde precisamente un campo de una tabla se puede relacionar con otro. ¿Para qué? Para darle esa navegabilidad a nuestra información y podamos explotar la información de una manera más sencilla mediante sentencias select. Además de que crear una relación en nuestro diseño nos ayuda a ver cómo se comporta o cómo está diseñada nuestra base de datos, cuál es la cardinalidad, etcétera. Nos da mucha información sobre cómo está organizada nuestra información. Así que para agregar relaciones entre tablas, necesitamos definir cuál es la cardinalidad, es decir, cuántos registros de una tabla corresponden a cuántos registros de la otra tabla. Vamos a primero asignar una relación entre persona y la tabla persona vía contacto. Decíamos que una persona podría tener varias vías de contacto, ¿sale? Entonces, una persona, es decir, uno de este lado, puede contener varios registros de tipo vía contacto, ¿sale? Eso nos lleva a una relación de este tipo. Vamos a seleccionar de la herramienta de la barra de izquierda, aquella que tiene un gotero, y arriba de esta herramienta hay otras herramientas que nos permiten crear relaciones, solamente que estas trabajan creando los campos de manera automática por parte del diseñador de MySQL, pero generalmente a mí me gusta tomar los campos que yo defino en mi base de datos para que tenga un poco más de control. Para ello vamos a utilizar la herramienta gotero, la cual nos permite también hacer relaciones de varios campos también. Así que vamos a seleccionar esa herramienta, y lo primero que hay que hacer es seleccionar el campo de la tabla que corresponde a una relación muchos, es decir, a una relación varios. En este caso, el primer campo a seleccionar va a ser
el per ID, que es el campo que nos va a relacionar con persona, pero primero hay que seleccionarlo en la tabla persona vía contacto porque es el de muchos. Le damos clic y se dan cuenta del lado derecho aparece un recuadro para indicar, aquí podríamos seguir seleccionando campos en esta tabla, pero únicamente nuestra relación se compone de un solo campo. Así que seleccionamos ese campo y al terminar de seleccionar los campos que nos van a relacionar con nuestra tabla destino, seleccionamos el botón Pick Reference Columns. Es decir, terminamos con esta relación y ahora sí hay que seleccionar el per ID. Aquí nos lista los campos que seleccionamos en nuestra tabla persona vía contacto, en este caso per ID, y nos pregunta o está esperando que seleccionemos con qué campo se está relacionando y con qué tabla, desde luego. Así que nos vamos a la tabla persona y seleccionamos precisamente el campo que nos relaciona a esa tabla, que es per ID. Los dos se van a relacionar por per ID y en la figurita que nos aparece, que es una línea recta conectando las dos tablas, al finalizar en la tabla vía contacto, persona vía contacto, vemos una especie de pata de gallo que nos está indicando que son varios registros de este lado que corresponden a uno solo de persona. ¿Sale? Y una vez que conectemos a nuestra persona vía contacto con nuestra persona, hay que identificar el registro de vía contacto que le corresponde a ese registro de conexión persona vía contacto. Esto quiere decir que aquí estamos hablando de una relación uno a uno, es decir, un registro de vía contacto debe estar en un solo registro de persona vía contacto, puesto que no podemos tener vía tabla. Así que únicamente tendremos una relación uno a uno. Esto lo vamos a lograr haciendo como si fuera una relación uno a muchos, es decir, seleccionando herramienta gotero. Posteriormente, primero seleccionar en la tabla persona vía contacto el campo que va a relacionar esas dos tablas, que es BCTT ID. Posteriormente, seleccionamos el botón Pick Reference Columns y terminamos seleccionando el campo al que vamos a estar relacionando esa información. Aquí comenzamos como uno a muchos, pero no puede haber muchos registros con el mismo ID de BCTT-ID, es decir, un mismo registro BCTT-ID no puede estar dos o más veces en la tabla destino, así que no puede ser uno a muchos, sino que va a ser una relación uno a uno. ¿Cómo cambiamos esa relación? Únicamente damos doble clic en la relación y nos aparecen sus características en la parte inferior y nos vamos a la opción de Foreign Key. En Foreign Key vamos a seleccionar One to One y terminamos con esa definición. Aquí en lugar de pata de gallo únicamente está terminando en una línea plana, ¿sale? Así que definimos una relación uno a uno. En términos técnicos, esta tabla intermedia nos va a servir únicamente para reutilizar el repositorio vía contacto, tanto para personas como para empresas. ¿Sale? Y eso, para eso nos va a ayudar esta tabla intermedia, persona vía contacto. Lo mismo vamos a hacer para empresa. Vamos a relacionarlo primero con su tabla intermedia, que sería seleccionar la herramienta gotero, seleccionar la tabla a donde la cardinalidad es muchos o varios y seleccionamos la opción Pick Reference Columns y seleccionamos el campo con el que vamos a estar relacionando nuestra entidad. Ahí está. Una empresa puede tener varias vías de contacto y una vía de contacto tiene relación uno a uno con la tabla vía de contacto. Esto lo hacemos otra vez seleccionando la herramienta gotero, seleccionando el campo BCTT ID de la tabla empresa vía contacto y posteriormente BCTT ID de la tabla vía contacto. Una vez más vamos a cambiar la relación uno a muchos a que sea una relación uno a uno, dando doble clic en la relación
y en las opciones de esa relación nos vamos a la sección de Foreign Key y vamos a seleccionar One to One. Y ahí está. Tenemos nuestra estructura principal, que se compone de 4 tablas, persona y empresa, y las tablas intermedias, persona vía contacto y empresa vía contacto, y el repositorio de todas las vías de contacto. Todas las vías de contacto van a estar almacenándose en una sola tabla, pero precisamente el dónde esté relacionado es la que nos va a decir si es una vía de contacto de persona o es una vía de contacto de empresa. ¿Sale? Ese es nuestro diagrama, lo guardamos nuestro diagrama, y una vez que lo tengamos listo, lo sincronizamos con nuestra base de datos para que tome esa forma en base de datos. Así que nos vamos a la opción Database, Synchronize Model, seleccionamos la conexión que ya tenemos guardada, que es mi máquina local, damos clic en Next, una vez más Next. Aquí hay que verificar que corresponda a nuestra base de datos que tenemos en el servidor, que en este caso es Website. Damos clic en Next. Y aquí nos está indicando los cambios en la pantalla de sincronización, los cambios que va a ejecutar. Es decir, dice que en nuestro modelo, recuerden que la parte izquierda es el modelo, la parte derecha es la base de datos. En nuestro modelo hay una tabla vía contacto que no se encuentra en la base de datos, así que la flecha está hacia la derecha, quiere decir que esa tabla que sí está en el modelo la va a llevar a nuestra base de datos. Lo mismo para la tabla empresa, persona vía contacto y empresa vía contacto. Observen que persona no tiene ningún movimiento. Esto quiere decir que nuestro modelo contra la base de datos en la tabla persona está sincronizado. ¿Sale? Entonces le damos clic en Next. Este es el script de base de datos que va a ejecutar. Damos clic en Execute y vamos a observar siempre que no tengamos errores en el resultado de la sincronización. Es decir, tener 2 palomitas para dar posteriormente Close. Ahí ya está sincronizado nuestro repositorio de base de datos contra nuestro modelo. ¿Sale? Así que les pediría de favor que me ayuden levantando la mano cuando tengan su modelo diseñado y sincronizado con su base de datos. Vamos a dar un tiempecito para que vean el modelo. Ahí en esa pantalla me parece que se alcanza a ver todo, el nombre del campo y el tipo de datos de ese campo, para más o menos tener el mismo modelo. Vamos a dar un tiempecito para que vayamos avanzando al mismo tiempo, y cuando tengan su modelo sincronizado con su base de datos, levantamos la mano. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestro modelo sincronizado, vamos a ver cómo vamos a ir integrando información a esas tablas que acabamos de definir, es decir, cómo conectar nuestra tecnología PHP para ingresar datos a las tablas. Para eso vamos a ver algunas funciones, y antes de eso vamos a garantizar que la instalación de esas funciones esté en nuestro PHP, y para ello vamos a, si tuvieran el instalador a la mano, vamos a ejecutarlo nuevamente solamente para garantizar de que esa información, esos componentes o estos extras estén instalados en nuestro sistema PHP. Así que déjenme buscar a mí el instalador que yo tengo para esta versión.
Ahí ejecuto mi instalador de PHP. Vamos a dar clic en Next, vamos a dar clic en Change. No olviden poner las mismas características que actualmente tienen. En este caso yo tengo un módulo Apache 22X, es decir, me instalo como un módulo de Apache 22X. Selecciono mi carpeta en donde actualmente tengo instalado mi PHP. Aquí hay que ser muy cuidadosos para no cambiar la carpeta o no ponerlo en otra que no es. Aquí es donde viene lo importante. En esta pantalla donde nos muestra los extras que tenemos instalados para nuestro PHP, vamos a desplegar este arbolito de extras y tenemos que tener instalado MySQL, MySQL esos dos. Si tienen un tachecito a la izquierda, vamos a seleccionarlo y seleccionar Entire Feature will be installed on local hard drive. Esa es la opción que tenemos que seleccionar. Y también en la parte PDO, tres componentes que van a integrar el API necesario para hacer conectividad a base de datos en nuestro servidor. Así que si tenemos seleccionado todo como lo vimos, vamos a dar clic en Cancel. Si alguna de estas extensiones no estaba instalada, vamos a dar clic en Next y continuamos con la instalación para que se pueda finalizar esa integración de componentes. Antes de hacer la integración de componentes, es decir, antes de darle clic en Next, si es que no tienen instalado algún componente, es recomendable que apaguen su servidor Apache para que el instalador pueda configurarlo de manera correcta. ¿Sale? Así que una vez comprobado esto, vamos a dar, en mi caso que ya tengo instalado estos componentes, voy a dar clic en Cancel, confirmo y doy clic en Finish. Ahí tenemos que tener esos componentes instalados, MySQL y en la sección PDO también vamos a seleccionar MySQL. Todo eso nos va a proporcionar ciertas funciones en nuestro PHP, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo conectar nuestra entidad a integrar un registro en la base de datos. Para empezar, vamos a ir a nuestro DAO, que es donde van a ir las funciones de conectividad de acceso a datos, y nos vamos a nuestra entidad persona. Persona es nuestro DAO que tenía, como recordaremos, las funciones CRUD, las funciones create, retrieve, update y delete. Y ahí es donde precisamente vamos a colocar en primera instancia la funcionalidad para conectarnos a la base de datos y hacer la MySQL y en la sección PDO vamos a seleccionar MySQL también. Si quieres, vamos a esperar un poco para que tengas tu entorno de desarrollo integrado. Y una vez que lo tengas, aprovechando de que eres... ok, ya las tienes, perfecto. Entonces, continuamos. Perfecto, Gabriel. Ok, entonces, vamos a continuar. Ahora sí, ya con lo que respecta al código Java, al código PHP, para poder establecer esa conexión a nuestra base de datos y posteriormente crear un registro. En el portal del curso les estoy poniendo las funciones principales que vamos a ver, que nos interesan, quizá únicamente para un par de sesiones, que es lo que vamos a hacer de manera manual. Sin embargo, cuando integremos el framework Doctrine, vamos a ver que lo hace de manera mucho más automática. Pero para comenzar con nuestra primera interacción entre PHP y MySQL, vamos a utilizar esas funciones, que son 6. El MySQL Connect, que nos va a establecer una conexión o un link a nuestra base de datos. MySQL Error, que es una función únicamente que en caso de error en esa conexión nos devuelva la descripción que ocurrió. No sé, que el password estuvo incorrecto, que el host no está disponible, etcétera. Ese tipo de mensajes más particulares de la conexión que haya sucedido. Vamos a tener otra función, MySQL SelectDB, que nos va a ayudar a seleccionar una base del servidor a donde nos estamos conectando. Porque recuerden que un servidor de base de datos puede contener varias bases de datos.
Con esta función seleccionamos a qué base de datos nos vamos a dirigir con cada query que ejecutemos posteriormente. Es algo parecido a lo que hacemos con el entorno gráfico de MySQL al decir cuál es la base de datos por default. Después vamos a utilizar el MySQL Query para ejecutar queries a nuestra base de datos, y estos queries pueden ser de actualización o de selección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que podemos ejecutar selects, updates e inserts, y de esa manera, vía código SQL, nos vamos a estar comunicando a nuestro gestor de base de datos. Y en teoría, cada que ejecutamos un MySQL Query, la conexión se cierra. Sin embargo, es una buena práctica siempre poner un MySQL Close para poder cerrar esa conexión. Repito, siempre que se ejecuta un MySQL Query, se ejecuta un Close de manera automática, pero lo vamos a poner como buena práctica de programación para que se vean, para que, bueno, en caso de que no se haya podido cerrar la conexión, obliguemos a que ésta se cierre y no estemos afectando el performance de nuestra aplicación. Hay ciertos campos que nosotros definimos como autoincrementales y no definimos en el insert. Es decir, que la base de datos los va a ir administrando con cada insert que se ejecute. Pero en la aplicación PHP no sabemos inmediatamente cuál es el ID que se generó. Para recuperar ese ID que se haya generado después de un insert, vamos a utilizar una función que se llama MySQL Insert ID. Con esa función recuperamos el ID que se generó tras haber ejecutado un insert. Y ese campo, desde luego, era un ID autoincremental. Estas son algunas de las funciones que vamos a ver a continuación cómo se utilizan para poder crear un objeto, un registro en nuestra base de datos. Vamos a nuestra operación create. Esta operación create, recuerden que tiene la funcionalidad de crear un registro de base de datos en nuestra base de datos. Así que primero nos vamos a conectar de esta forma. Vamos a utilizar la función MySQL Connect, y esta función va a recibir tres parámetros que son el host, en donde se encuentra nuestra base de datos. En este caso se encuentra en mi máquina local, que es localhost, que es el nombre de dominio para mi máquina. Definimos el usuario para conectarnos y el password. Esos son los tres componentes o los tres elementos que necesitamos para el MySQL Connect. Tenemos la opción de terminar esta función con punto y coma como cualquier otra función, o bien digamos hacer un camino alterno en caso de que haya algún problema con nuestra conexión, al decir OR. Die es una función que va a terminar con código de excepción nuestra ejecución, y tenemos la posibilidad de enviar un mensaje de cuando no se pudo establecer conexión con el servidor de base de datos. Digamos que no es lo más recomendable, puesto que podríamos utilizar un bucket try catch para cachar las excepciones y mandar un mensaje un poco más claro a nuestro usuario. Pero bueno, vamos a utilizar por lo mientras el die, y una vez que nos conectemos, si nuestra conexión fue exitosa, el die no se va a ejecutar. Así que seguiremos con la siguiente línea, que es la selección de nuestra base de datos. ¿Sale? El MySQL Select DB, en donde vamos a utilizar la base de datos que estamos usando para este proyecto, que es la website. Y también podemos ponerle un OR en caso de que quizá hayamos escrito mal el nombre de nuestra base de datos. Se generaría un error de que no existe esa base de datos. Y vamos a tener la base de datos, vaya, porque el usuario con el que estamos conectándonos no tiene los permisos suficientes para poder ejecutar queries en la base de datos seleccionada. Pues pueden ser infinidad de errores, y por lo tanto lo ponemos en un OR die, que también podríamos establecerlo como una excepción de sistema, y podemos quizá integrarlo en un bloque try catch. Hasta aquí, este es el trabajo que hace PHP para la conexión a una base de datos. Y ahora lo que sigue es ejecutar queries a esa base de datos. En este caso estamos hablando de la función create, por lo tanto, es la creación de registros, que lo vamos a hacer mediante un insert, una sentencia insert,
de SQL. Vamos a utilizar el MySQL Query para ejecutar queries utilizando el lenguaje SQL a nuestro sistema de base de datos. En este caso sería insert into tabla, como lo habíamos visto en la sesión anterior. Vamos a enviar únicamente como información el nombre y el apellido de esa persona, es decir, el campo per nom y per ape. Y como valores vamos a tomarlos del objeto que envió a llamar el método create en el atributo nombre y el objeto que envió a llamar el método create en el atributo apellido. Si se dan cuenta, aquí no estamos validando la información, puesto que eso ya lo hizo el business process y la business rule. Aquí únicamente nuestra tarea va a ser ejecutar ese insert, tomando en cuenta de que ya está validada la información. Otro dato importante es que la concatenación se está llevando a cabo, digamos, empezamos con comilla doble como string y terminamos hasta esta comilla doble para empezar la concatenación. Antes de esa comilla doble hay una comilla simple. Esta comilla simple es para complementar la sentencia insert en lenguaje SQL. Es decir, la comilla simple es del lenguaje SQL, mientras la comilla doble nos va a servir para el lenguaje PHP, para terminar la cadena PHP. Terminamos la cadena, concatenamos el nombre, concatenamos ahora la comilla final del dato string de nuestro lenguaje SQL. Esta comita es para el lenguaje SQL también, para separar el valor de un campo del otro, y comenzamos con otra comita. Estas comitas simples del lenguaje SQL se utilizan solamente cuando los campos son de tipo varchar, ¿sale? Eso nos define que un tipo de dato es string, o bueno, es un valor string. Y concatenamos el apellido de la persona. Una vez que ejecutemos este query, ejecutamos la sentencia MySQL close. Solamente que antes de esto, se me estaba olvidando que vamos a recuperar el ID que se insertó, el ID que se generó cuando se ejecutó el insert, y lo vamos a establecer en nuestro valor del objeto que envió a llamar el método en el campo, pero no tenemos el ID. Así que necesitamos un campo más en nuestra entidad para almacenar el ID de nuestro objeto. This ID va a ser igual a MySQL y la función es insert ID. Aquí está. Esta es la función que nos recupera el insert que acabamos de obtener. Y vamos a crear los getters y setters para el ID, por si el proceso de negocio en algún momento lo requiere. Así que damos la combinación de teclas alt insert, getter and setter, que de hecho solamente necesitamos el getter, porque el setter siempre va a estar, bueno, sí, vamos a poner getter y setter del campo ID, y ahí está. Esto para proporcionar una interfaz hacia las clases que utilizan objetos de la clase persona y que puedan recuperar y establecer un ID. ¿Sale? Ahí está mi método create y vamos a probarlo junto con, recuerden que nuestro proceso de negocio únicamente afecte la funcionalidad de mi DAO para que ya haga la conexión a la base de datos e inserte la información, pero lo demás yo ya lo tengo construido, ya tengo mi formulario web, ya tengo mi proceso de negocio, mi regla de negocio y únicamente afecté la funcionalidad del CRUD, es decir, del DAO. Así que en la capa vista vamos a ejecutar el form persona y ya debería de funcionar para ingresar datos a la base de datos. Así que vamos a probarlo. Vamos a insertar un dato que diga nuevo dato. Este es el nombre y el apellido desde HTML. Esa es la información que le estoy enviando para nombre y apellido y ese es el dato
que deberíamos de tener en nuestra base de datos. Vamos a checar primero nuestra base de datos con un select a persona. Aquí está, tenemos hasta el registro 9 y damos clic en enviar. Ahí nos dice persona creada. Vamos a ver si esta persona se ingresó a nuestra base de datos. Ahí está el registro 10, nuevo dato desde HTML. Eso comprueba de que funcionó nuestro cambio en el DAO. Y lo que les voy a pedir ahora como ejercicio para que ustedes también vayan trabajando, vayan practicando con este código, es crear el DAO para empresa, para la tabla empresa. ¿Qué significa crear el DAO para empresa? Es tomar este modelo que ya tienen en su tabla de empresa, definir una clase en la carpeta DAO para empresa, definir los campos que va a tener ese DAO, definir los constructores, definir los getters y setters y posteriormente crear los métodos CRUD. ¿Sale? Bueno, antes de que hagan su ejercicio, vamos a hacer algo un poco para que se les facilite un poco más este tema. Vamos a hacer una clase que ya haga todo este trabajo, que si lo repitiéramos en cada CRUD o en cada operación de acceso a datos, pues sería un poco complicado darle mantenimiento. Si la contraseña, por ejemplo, de la base de datos cambiara, o si el usuario fuera diferente, o el nombre de base de datos, o qué sé yo, si alguno de esos datos cambia, sería muy complicado darle mantenimiento a nuestra aplicación, puesto que estaría replicado este código o estaría repetido en muchos lugares. Entonces, ¿qué les parece si hacemos una función que nos permita hacer esta conexión de manera un poco más automática? Para ello hay muchas formas de hacerlo. Podríamos utilizar un archivo properties para poder tener preconfigurados los datos de conexión a nuestra base de datos. Así que permítanme un segundo para pensar cuál va a ser la forma más fácil, más sencilla y que no nos cause mucho conflicto para aprender lo que nos interesa, que es PHP. Así que, bueno, vamos a hacer una clase en la parte DAO y a esta clase, PHP class, la vamos a llamar base, y a esa clase DB la vamos a dotar de algunos métodos. Vamos a crear métodos estáticos para que no tengamos que crear objetos de esa clase para poder utilizarlos. Y vamos a hacer el primer método, que lo vamos a denominar execute query, y que lo único que reciba sea precisamente el query que queremos ejecutar. Y lo que vamos a hacer es todo el trabajo de conexión a nuestra base de datos, que es utilizar la función MySQL Connect y el MySQL SelectDB. Y bueno, aquí vamos a hacerlo en primera instancia de una forma, como se dice en el argot de sistemas, en el hardcode, en código duro. Vamos a borrar, bueno, vamos a dejar esto y ejecutamos el query. Una vez que estamos conectados, ejecutamos el query y vamos a hacer dos métodos. Vamos a hacer un método para el caso de ejecutar una sentencia que actualice la información en mi base de datos, es decir, un execute update. Y estos queries van a ser
un insert o un update. Cuando se trate de un insert, vamos a devolver el ID que se acaba de insertar. Cuando se trate de un update, regresaremos las filas afectadas, porque puede ser que un update haya generado varios registros afectados. Así que vamos a hacer el execute update. Este update va a ser el encargado de ejecutar el insert, que es el que envía el cliente de esta función. Es decir, nos van a enviar ya este insert armado. Únicamente se lo enviamos a la función MySQL Query y hacemos el return. El return de esta función, que es el último ID que acabamos de insertar. ¿Sale? Y ejecutamos el close. De esta manera, sin tener que repetir el código necesario para hacer la conexión a base de datos y todo lo que ya vimos. Así es que déjenme ver si estamos haciéndolo de manera correcta. Ejecutamos el insert. Ok, vamos a usarlo primero así. Entiendo que hay varias mejoras a este método que quedarán como tarea para ustedes, pero únicamente quisiera dar las bases de lo que será una función genérica para otras clases que la puedan utilizar de una manera más sencilla, y dejando en un solo lugar el código de configuración para que podamos darle mantenimiento a nuestra aplicación. Ahí está nuestro método execute update, y lo que vamos a hacer ahora es utilizar de manera estática este método para nuestro CRUD. Es decir, que lo que tendríamos que hacer es borrar primero esto que ya no es necesario y hacerlo ahora de manera utilizando la funcionalidad de la clase db punto, no, perdón, sería db dos puntos para acceder a los elementos static, en este caso al método static execute update, y enviarle como parámetro el query que estamos armando en esta parte. ¿Vale? Le enviamos el query y recuerden que este método nos devuelve el ID insertado, así que vamos a poner thisID igual a esto. Y entonces el código de nuestro DAO para la función create se reduce a una sola línea. Utilizar execute update va a ser una manera muy sencilla de utilizarlo en otros CRUDs. Así que ahí está nuestro create de persona utilizando execute update, y vamos a hacer una configuración más en la clase DB. Lo que vamos a hacer en la clase DB es establecer en constantes los datos de conexión a mi base de datos, es decir, vamos a utilizar la función define, y el define va a llevar un par de valores que es el nombre de la variable constante. Vamos a poner que nuestra variable es host, y el valor es localhost. Necesitamos el usuario y el password, user y password. El valor para user va a ser root, y el valor para el password es el password que estamos utilizando. De esa forma únicamente tendría que reemplazar estos valores en la función MySQL Connect, y vamos a también tener una constante para la base de datos. Digamos, esto es una forma sencilla, pero que nos va
ayudar a tener en un solo lugar las opciones de configuración de nuestra conexión y nos va a facilitar mucho. Nuestra información de conexión cambia, es decir, puede ser que cambiemos de servidor, cambiemos de usuario, password o base de datos. Lo podemos hacer únicamente en este archivo y el cambio se va a reflejar en toda la aplicación completa. Entonces siempre hay que tratar de utilizar el Execute Update para tener en un solo lugar las condiciones de conexión. Así que ahí está. Digo, todavía hay muchas mejoras más que podríamos hacerle, pero bueno, creo que hasta aquí ya está bastante decente. Y vamos a integrar el include de este archivo que es nuevo, que es db.php, a nuestra función, que creo que lo habíamos dejado en fachada, ¿no? En la fachada, que es donde vamos a tener los includes. Así que agregamos el include, que se encuentra en la carpeta modelo, en la carpeta now, y el archivo se llama db.php. Vamos a probarlo para que tengamos los elementos para que ahora ustedes hagan su ejercicio y vamos a irnos otra vez a nuestro navegador web. Vamos a dar clic derecho en el form persona, run, y vamos a poner el nombre de Felipe Calderón, que no es una onda propagandística ni mucho menos, es el nombre que se me ocurrió nada más aquí. Ok, tenemos aquí algunos problemitas que dice que la constante host. Lo que pasa es que hay algunas constantes para que no choquen con los que ya está definido. Servidor, usuario, el password me parece que no tiene ningún problema y vamos a reemplazar únicamente esos nombres de constantes. Ok. mm. Solo que aquí creo que ya se me olvidó cómo utilizar el valor de una constante. Déjenme revisar nada más aquí unas configuraciones. Ok, el define está bien. Lo usamos así. Según yo está bien. Ok, sí lo está haciendo, solamente que nos está ahí indicando algunos warnings.
Que bueno, para no estarnos peleando con esos warnings, vamos a dejarlos ahorita como están. Más adelante los analizaré y veré qué es lo que nos está ahí tratando de decir el sistema. Pero bueno, el mensaje final, que es el que estamos buscando, es el de persona creada. ¿Sale? Y por último vamos a probar si nuestra funcionalidad de Business Rule sigue funcionando. Ahí está, nos está validando los caracteres, tanto de nombre como de apellido. ¿Sale? Así que, pues parece que ya está completo nuestro DAO de persona. Ya tenemos nuestro método create, que es únicamente armar el query que se necesita para una persona y ejecutarlo mediante execute update de nuestra clase DB que acabamos de integrar. Ahora sí, como únicamente definido la función create para la entidad empresa, ¿sale? Vamos a hacer ese DAO y una vez que tengamos el DAO listo, aquí les voy a dejar el DAO de persona para que más o menos se basen en él. Una vez que tengamos el DAO de empresa, levantamos la mano, por favor. Así que damos un tiempecito y en breve estoy con ustedes. Bueno amigos, despedimos la sesión y el video del día de hoy. Nos vemos el próximo martes, en donde vamos a estar ya creando algunos procesos de negocio más complicados, más complejos, mejor dicho, en donde vamos a estar creando las vías de contacto para las diferentes entidades que vayamos haciendo. Así que recuerden que el final está cerca. Espero que nos acompañen en las próximas sesiones. Revisen este video y pues bueno, quedamos entonces ya con los DAOs para persona y para empresa con la tecnología de PHP y MySQL integrados. La siguiente sesión vamos a integrar el framework Doctrine, con el que vamos a ahorrarnos mucho código. Van a ver que con ese framework vamos a hacer aplicaciones de una manera mucho más rápida y nos vamos a ahorrar mucho tiempo en las operaciones DAO. Digamos que esto de conectarnos de manera manual es una opción. Sin embargo, algo un poco más completo es utilizar un framework para esas tareas. Posterior a ello, una vez que veamos Doctrine, vamos a integrar el framework XJS, con lo que estaríamos ya viendo todas las tecnologías integradas en nuestra aplicación eh, de agenda. Así que yo creo que estaremos terminando el curso en otra sesión más, es decir, el martes, para dejar jueves, martes y jueves, es decir, 3 sesiones más para la creación y terminación de la aplicación de agenda. Así que bueno, pues bienvenido Brian, espero que la sesión del martes puedas llegar un poco más temprano para que puedas aprovechar mejor la interacción que brinda estar en una sesión conectado. A los que nos siguen en video, pues les mandamos un saludo, esperemos verlos pronto por aquí. Y a los que nos acompañan en la sesión de hoy, les agradezco su tiempo, vamos a descansar y como ejercicio adicional, si pudieran o si tuvieran algún tiempecito libre en este puente que se acerca, podrían practicar haciendo o deduciendo un poco la operación update de los DAOs, tanto de persona como de empresa, y quizá hasta podrían hacer un formulario para ese update. Así que bueno, por mi parte es todo en esta noche, que descansen y les deseo un feliz puente. Hasta luego, bye bye.